Ahora sí, ya estamos con Vivir Mejor. Lunes, el día de arrancar, y hoy vamos a hablar de un tema re importante. En verdad, vamos a continuar hablando de un tema que arrancamos la semana pasada, que fue ciberbullying y incel. Pero hoy vamos a enfocar un poquito más en ciberdelitos. Ajá. Sí, vamos a hablar del mundo digital, pero que también trae consecuencias reales en la salud mental. Ciberbullying, grooming, también que no hablamos y vamos a hablar hoy, ciberacoso, incel, ataques informáticos. Y para que nos ayude a entender todo esto, recibimos acá en nuestros estudios Luciano Pañuco, que es perito forense. Luciano, de informática, especialista en ciberdelito. Luciano, muchas gracias, un placer tenerte acá ¿Qué con tal? nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es re importante, que todos están hablando en este momento, ¿no? En todo el mundo. Sí, especialmente gracias a la serie de Adolescencia se ha puesto de nuevo en foco esta Está cuestión. muy bueno charlar sobre esto, ¿no? Sí. ¿Qué se considera un ciberdelito y cómo podemos encuadrar en este caso el ciberacoso y también ciberbullying? O sea, los delitos informáticos son todos aquellos que entran dentro de la ley 26388 o la ley de delitos informáticos. Son todos aquellos delitos donde se utiliza un equipo informático, ya sea celular, computadora, para cometer un delito particular. En el caso del ciberbullying y el ciberacoso entran los dos en el marco de la ley 27590, también conocida como la ley Mica Ortega, que está en vigencia desde el año 2020 y está pensada precisamente para prevenir este tipo de delitos. Sí. ¿Y cómo son los ataques? ¿Hay patrones? Es importante, ¿no, Gustavo, sabernos si hay patrones comunes en esos ataques. ¿Cómo identificar? Y sí, los hay. Principalmente en lo que es la parte de ciberbullying, es muy común que se trate de aislar al objetivo a nivel social, en redes y demás. Principalmente lo que es Instagram, Facebook, siempre se intenta aislar al objetivo para precisamente que se sienta vulnerable. Se empieza a desgastar a la persona a través de ataques constantes, diciéndole desde que no vale nada como persona hasta desmereciéndola de cada uno de sus logros y demás, e inclusive a veces tratando de cortar la relación con su propia familia. O sea, el objetivo del ciberbullying es desgastar a la persona, haciéndola sentir menos y en algunos casos empujándola hasta el suicidio. Cuando hablamos de ciberbullying, ¿hay alguna franja etaria que esté más expuesta? ¿Los adolescentes o todos en general estamos expuestos a este tipo de ataques? Son todos en general, porque Ajá. tengamos en cuenta que hoy en día muchos menores de edad, desde los 4 años por desgracia, ya tienen acceso a un dispositivo móvil, ya sea porque les dan una tablet, un teléfono, una computadora, Es una lo que generación que sea. nació con Sí, es una esta generación tecnología. que Sí, está básicamente mamando tecnología. Ujú. Eso es lo que lo vuelve tan peligroso a la vez. Porque en el caso del bullying común, siempre existió un amigo mío, dice una frase que es: espero que puedas bancar con el cuerpo lo que decís con la boca. Exacto. Mientras que en el tema del ciberbullying tenemos un aislamiento, o sea, estamos separados, podemos decir las cosas sin temor a las represalias. E incluso se agrega un factor de anonimato en algunos casos, donde yo tiro la piedra sin mostrar quién soy. Sí. ¿Esto es lo que genera que se potencie aún más este tipo de ataques y el odio? Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa cuando una persona es víctima de ciberacoso y quiere hacer una denuncia? ¿Qué paso debe seguir? Bien, eso quiero hacer una pequeña aclaración. En el caso de ciberacoso ya estamos hablando de grooming, que es un delito peor. Okay. En el caso de grooming normalmente es un adulto atacando a un menor de edad para obtener comúnmente un rédito sexual. Sí. Comúnmente se convence al menor ganándose la confianza y eventualmente se le solicita material explícito personal. De eso tenemos que entender dos cosas. Primero y principal, que cuando se hace un ataque es común que el patrón sea a un blanco vulnerable, o un chico o un adolescente que se siente solo, que tiene un problema. Las personas que son, digamos, quienes ejecutan el grooming tienen como patrón siempre buscar a estas personas vulnerables a través de cualquier medio. Comúnmente, hoy en día, videojuegos en línea.
como es el caso de Roblox, como es el caso de PUBG, perdón, que son videojuegos multijugador. Entonces, claro, que permiten esa claro, interacción. exactamente. Lográs establecer una relación con el blanco y eventualmente lo vas hablando, lo vas charlando, lo vas convenciendo y ganás su confianza. En el caso del grooming es muy importante distinguir que el ataque es principalmente un ataque de establecer una confianza, establecer una relación y después manipulación. O sea, yo trato de aislar a mi blanco primero de su familia, después de sus amigos y finalmente cuando está vulnerable, cuando está solo, obtengo mi objetivo. Que siempre es una cuestión de poder, es convencer de darme lo que yo quiero. Y ahí que entra ¿cómo se llama? La hoja digital para identificar este tipo de personas. Exactamente. Comúnmente en este tipo de delitos, para poder hacer la denuncia, tenemos que entender que nada queda impune en el sentido de que todo deja una huella digital. Siempre. Si sacamos fotos de un teléfono, por más que la enviemos de otro dispositivo, queda una pequeña huella del dispositivo original. Obviamente, existen métodos para enmascarar todas estas cosas, Existen métodos para enmascarar todo esto y hacer más difícil la labor del investigador forense. Pero la huella está, Pero la huella huella siempre está. Entonces no es imposible hacer una denuncia. Por eso se tiene que recurrir a la PDI, o sea, la Policía de Delitos Informáticos. Es el primer paso. Es el primer paso. Y en casos muy extremos se puede recurrir a un investigador particular. O sea, los peritos forenses también hacemos lo que es el trabajo de perito de parte, que es trabajar como investigador exclusivamente para el cliente. Entonces nos encargamos de hacer la investigación para a veces facilitar el trabajo y entregarle a la policía toda la información ya investigada. Pienso, ¿no?, cuando hablabas del perito de parte, ¿no?, la familia, ¿qué es lo que puede hacer un familiar en este tipo de casos de grooming? ¿A qué debe estar atento? O sea, como primer medida siempre la comunicación es fundamental. Es lo más básico de todo. Lo ideal es tratar de explicar sobre todo los riesgos de esto, porque tenemos que entender algo muy importante, que es que en el momento que una foto personal sale de un dispositivo, ya no es más tuya. En el momento que se la compartís a alguien más, no sabés si esa persona la va a compartir, si la subiste a internet, no sabés quién la va a descargar, de dónde viene, a dónde va. Eso ya es la hoja digital, ¿no? Eso es parte de la huella digital, pero al mismo tiempo cada vez que el archivo se va pasando de mano en mano, va agregando detalles de otros más, lo que hace más difícil la labor de rastrearlo hacia atrás. Pero aparte claro, exactamente, pero aparte también a lo que voy es que ya una vez que la imagen está puesta en línea, ya deja de ser tuya. Tu intimidad fue expuesta al mundo. Lo que lleva también a muchos casos de depresión aguda, tanto para la familia como para la víctima principalmente, y que ha llevado a casos extremos donde la víctima ha terminado quitándose la vida. Sí, es el caso extremo, ¿no? Claro, claro. Y no... La familia lo que puede hacer principalmente es mantener la comunicación, extender sobre todo la contención y entender que es un delito. Precisamente la ley 27590 protege a todos los menores de edad contra este tipo de delitos. Incel, ¿cómo detectar? Con el tema de los incel es un poco más complicado porque suelen ser difíciles de detectar, entre comillas, pero hay un patrón muy común que existe hoy en día, que por desgracia es que los incel son personas relativamente influenciables por su necesidad de tener comunicación con el mundo. Y la gran mayoría cae sobre las garras de estos famosos influencers, y hay un grupo común que es un peligro, a mi parecer personalmente, que son los que se conocen como la pastilla roja o los red pills. Es un grupo de personas que principalmente de hombres machos machistas que tienen como objetivo principal hacer que los otros hombres despierten hacia el mundo y demostrarles que pueden obtener lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Y esa frase es un peligro, porque estas personas que buscan tener contacto con el mundo suelen entender mal lo que significa esa frase, lo que los termina llevando a patrones de conducta violentos. Y con toda su experiencia, ¿cuáles serían las consecuencias psicológicas que las personas sufren, que vos ves adentro de su trabajo? Y en algunos casos son devastadoras, son realmente devastadoras.
especialmente con la parte de ciberbullying y ciberacoso, el resultado final suele ser grave y en algunos casos el blanco no termina de entender lo que le pasó. Sí. Lo que lo sufre son los familiares que lo pueden entender mejor. Claro. Estamos hablando de personas que a veces o sea, de chicos que a veces no llegan a los 14, 15 años. Sí. Luciano, para terminarnos, Sí. ¿sería posible rápidamente decir algunos cuidados que debemos tener para que no... que no, hay herramientas gratuitas, cuidados, ¿qué podemos hacer para proteger nuestros dispositivos y también nuestra privacidad? Bien, con respecto a eso, para los menores existen herramientas como por ejemplo los cibernanis o las ciberniñeras, que son herramientas que están pensadas para que uno sepa lo que vieron los chicos, dónde estuvieron trabajando. Similar al control parental. Son herramientas de control parental, Sí. son herramientas Bien. de control parental. Google tiene una herramienta muy completa, gratis inclusive, que permite hacer todo esto. Y con el tema de los adolescentes, principalmente comunicación, explicarles cómo son las cuestiones y entender que lo que les decía hoy temprano, en el momento que algo personal es compartido a cualquier lugar de la red, ya sea Facebook, Instagram, inclusive Snapchat, ya deja de ser tuyo. Porque existen formas de captura de pantalla, incluso en Telegram. Hay que tomar cuidado Hay con que todo tomar eso. cuidado con todo eso. Todo que ponemos en la internet, todo que ese es el cuidado. Claro, porque existe un tipo de ataque que se llama ingeniería social, donde precisamente el atacante nos persigue en nuestro día a día por las fotos que subimos, Sí, por lo obvio. que comentamos. Nosotros somos culpados también. Querido Luciano Pañuco, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por esclarecer una charla tan clara y tan necesaria, ¿no? Seguro. Y seguro. hasta el próximo lunes con más Vivir Mejor. Así es, gracias Dani, gracias Sí, Luciano. chao.